pasado ese camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hemos pasado. Pero si hay alguien aquí que aún no tiene a Cristo en su corazón, es necesario pasar ese caminito. El caminito de la salvación. ¿Qué dijo Jesús? Allá en San Juan, capítulo 14, versículo 6. Él lo dijo claramente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino. ¿Qué está diciendo Jesús o qué? El camino. El camino de salvación. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Yo soy el camino. No hay otra alternativa. No hay otro camino que seguir. No hay una religión que nos pueda salvar. El único que nos salva es Jesús. El camino. Ahí está el camino. El primer camino que tenemos que cruzar, el camino de la salvación. El camino de la salvación. A Nicodemo, ¿qué le dijeron allá en Juan capítulo 3, versículo 3? ¿Te es necesario hacer el nuevo nacimiento? El camino de salvación. Entonces, hermano, yo creo que ese camino, la mayoría ya lo hemos pasado. Y podemos decir gloria a Dios. Y podemos decir qué lindo, porque mis pecados han sido perdonados, porque he sido limpio con la sangre preciosa del Cordero. Y puedo decir que tengo salvación, no porque he sido bueno, soy bueno, sino por la bendita misericordia de mi Dios. La sangre, ese camino lindo. Pero lo triste es que muchos nos quedamos en ese camino. Pero viene otro caminito que usted y yo tenemos que transitar después de haber pasado el camino de la salvación. Vámonos, hermano, al Evangelio según San Lucas. Y yo solo le pido que por favor en su casa lea todo el capítulo 9, para que usted pueda entender verdaderamente el camino de la salvación, la conversión de Pablo. Y yo creo que la mayoría conocemos ese tema. Pero vamos ahí a Lucas, capítulo 24, y allí vamos a encontrar otro camino. Este camino es muy interesante. Y es el camino, miren, qué lindo. Vámonos al capítulo 24, versículo 13. Y solo vea el tema de esa porción. ¿Cómo dice? El camino a Emaús. El camino que usted y yo tenemos que transitar, amados hermanos. El camino a Emaús. Este simboliza, oiga, ponga atención, el camino del compañerismo. ¿Escuchó? Camino de Emaús es el camino del compañerismo. Leamos del 13 en adelante, hermanos. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era
el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto no aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, ¿por qué creer todo lo que ¿para qué creer todo lo que los profetas han dicho? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Allí sigue la lectura, hermano. Mire qué interesante. El versículo 32 quiero que lo leamos. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Mire qué interesante. ¿Qué pasó en ese camino? Un largo camino. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Me van llegando desde Guatelama, dice mi nieto. Desde Guatelama. Muy bien, mire qué interesante. Todo un día de camino. Todo un día de camino. Después de conocer al Señor, hermanos, como nuestro Salvador personal, debemos de buscar la continua presencia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que buscar ese compañerismo. Miren por qué le dije que le diéramos énfasis al 32, que dicen los discípulos: mira, no ardía nuestro corazón en nosotros. No sentíamos ese gozo, esa alegría, esa paz, esa felicidad, porque venía Jesús a la par nuestra. Hermanos, muchas veces nos sentimos solos. Muchas veces nos sentimos angustiados, acongojados, desesperados. Estamos solos. Eso sentimos. Sentimos tristeza. Sentimos que no tengo a nadie de confianza. ¿Quién me puede apoyar? Pero sentimos eso, hermanos, porque muchas veces no estamos transitando el camino del compañerismo con Jesús. El camino a Emaús. Ese compañerismo. ¿Y cómo podemos encontrar y cómo podemos comenzar a transitar en ese camino? Debemos de hablar con el Señor. ¿Qué hicieron en toda esa trayectoria los discípulos? Hablaron. ¿Sí o no, hermanos? Hablaron. ¿Y para nosotros qué es hablar con el Señor? La oración. La oración, hermanos. La oración es la herramienta para establecer esa comunicación con nuestro Señor. Esa comunicación, para buscar ese compañerismo. Ese es el Facebook del Señor. ¿Amén? El teléfono celular, que tanto nos distrae hoy en día, todo eso, ¿verdad? Y nos olvidamos de esa comunicación con Dios, de establecer ese compañerismo con nuestro Señor a través de la oración. En este capítulo podemos encontrar a los discípulos con esa satisfacción, con esa alegría, que habían encontrado un compañero. Yo me imagino a esos hombres que en ese momento iban tristes, iban decepcionados porque el maestro estaba. Se sentían solos. Pero a
apareció Jesús. Entonces, hermanos, ¿cómo establecemos nuestro compañerismo con el Señor? A través de la oración. A través de la oración. Es importantísimo. Tenemos que alimentarnos, hermanos. Hay un versículo muy famoso que dice: no solo de pan, sino ¿de qué? Solo de pan nos quedamos, sino de toda palabra que sale de la boca. Importante eso. No solo es lo material, hermano, no solo es el afán, la comida, no. Sí, es importante buscar el compañerismo del Señor a través de la lectura, a través de la meditación de la bendita palabra del Señor, para buscar ese crecimiento, desear esa leche espiritual, como dice allá en la primera carta de Pedro, en su capítulo 2, desean como niño recién nacido la leche espiritual. La leche espiritual. Desea, el niño desea esa leche materna. ¿Sí o no, hermanos? Yo acabo de tener una experiencia. Mi hija mayor ha andado allá por Guatemala y me dejó los 2 nietos. Qué clavo, ¿verdad? Y miren, yo pensé que iba a ser algo, una hazaña eso, pero no, fíjese. Mire, si los niños media vez tengan su lechita, y la mamá puede estar 80 años por allá. Mire, medio allí, bella mamá y todo, pero luego ya, mire, no, hijo, platicando y la lechita. Quiero pacha, decía. Nada que quiero mamá, pacha. Deseaban su lechita. Entonces el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que desear la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Desear ese alimento. Porque quiero un compañerismo con mi Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces paso angustiado. Porque muchas veces quiero hablar con alguien y no puedo confiar en mucha gente. En el único que puedo confiar es en mi Señor Jesús. Necesito tener ese buen compañero, ese buen amigo, buen Señor. Entonces tenemos que buscar ese crecimiento. La oración, los afanes, ¿verdad?, que muchas veces también están ahí, ¿verdad? Pero en Filipenses capítulo 4 y versículo 6 nos habla, dice que por nada estéis. Tenemos que poner nuestras peticiones delante de nuestro Dios. Y vamos estableciendo ese compañerismo con el Señor. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Este es el camino a Jericó. El camino a Jericó, que simboliza el camino del evangelismo. El camino de la ganada de almas. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos ganado un alma por lo menos? Es un gozo, es una alegría cuando ganamos nuestra primera alma para Cristo. Es importante, ¿verdad? Entonces, hermano, pero ¿cuántos cristianos hay que tienen años, décadas quizás de ser cristianos, pero quizás nunca han podido evangelizar a una persona? Viéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas
echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces, póngale atención a eso. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. El camino a Jericó, el camino del evangelismo. Esta parábola, hermano, nos enseña esta labor que todos tenemos que desarrollar.